Muy bien, hermanos, hemos pasado por una serie de revisiones en cuanto a relaciones saludables. ¿Se acuerdan? Relaciones saludables de la iglesia con sus pastores. Leíamos ahí del apóstol Pablo en Tesalonicenses con respecto a los que nos dirigen, dice, y cómo debemos relacionarnos con los que nos dirigen. Después de eso, debemos dar gracias a Dios por el hermano Graciano, que la semana pasada estuvo aquí casi muriendo, bajo efectos de las drogas válidas, ¿verdad? Las que venden en la farmacia, bajo efecto de vacunas y pastillas. Estuvo el hermano aquí casi entregando hasta la sangre por la causa de Cristo y por la iglesia. Y él predicó de cómo debemos relacionarnos entre nosotros. La Biblia dice que hay dentro de la iglesia indisciplinados, estos deben ser amonestados. La Biblia dice que hay dentro de la iglesia personas que se desalientan, estos deben ser animados. La Biblia dice que hay entre nosotros personas débiles, que ven todo desde la perspectiva de pecado. Con ellos, dice, debemos ser pacientes en todo. Tres tipos de personas dentro de las dinámicas de la iglesia. Algunos indisciplinados, algunos desalentados y otros débiles. Y con ellos todos debemos relacionarnos. Y también dijimos los pastores y la forma de relacionarnos con los pastores. Entonces llega un punto en que el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, dice, estén siempre gozosos. Era sumamente necesario, ¿verdad? En medio de tantas relaciones, en medio de tantos tipos de personas, en medio de tantas cuestiones. Les dije que los pastores dirigen y a veces esa labor de dirección no es muy bien recibida. El apóstol Pablo en algún momento tuvo que decir, no es que pretendo enseñorearme de su fe, sino que pretendo presentarlos limpios, puros, sin mancha, delante de Cristo. Y eso es con respecto a los pastores. ¿Y qué pasaría con respecto a mis hermanos, los que son indisciplinados, desalentados, débiles? Tantas relaciones en medio de la iglesia. La iglesia es como un taller. La iglesia es como un taller. Aquí suenan martillos, suenan serruchos, suenan taladros, ¿verdad? Ever, ya me vino a la mente Ever haciendo tapicería, pegando clavos, haciendo bulla. La iglesia es algo así. Luego vendrá la eternidad, luego vendrá la gloria, que es la sala de exhibición, ¿verdad? Ever, cuando ya uno pone ahí los sillones ya listos, preciosos, perfectos. Pero antes de eso, hubo aserrín, hubo bulla, cortes de tela, hilos, máquinas que se dañan. Estamos en un taller y estamos siendo labrados como piedras vivas, cada día mejorando, cada día más creciendo, y un día estaremos en gloria. Un día no habrá más maldad, pero mientras tanto, dice la Biblia, estén siempre gozosos. Y nos da una unidad de expresiones cortas. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Debemos observar esa porción como un todo inseparable. Es una sola idea en la mente del apóstol. Fluyó como un solo párrafo, con puntos y comas y algunas comas, pero es una sola idea en la mente del escritor, y nosotros debemos predicar en la forma en que el escritor estaba escribiendo y debemos escuchar y aprender en la forma en que el Espíritu Santo nos lo ha dado. Es decir, no lo separemos, veámoslo como un todo. Y arrancamos con el primero, estén siempre gozosos. Ya dije por qué. Probablemente por tantas relaciones que hay dentro de las dinámicas de la iglesia, puede que nuestro gozo se vea afectado. Así que somos llamados a estar siempre gozosos. Ahora, hermano, cuando revisas la palabra gozo, si puedes, por favor, en tu casa, toma una concordancia o en googlealo, ¿verdad? Ahora que es tan fácil, te puedes ir a Google y poner ahí gozo. Todos los versículos de la Biblia en el que aparezca gozo, tú verás que ese gozo siempre está relacionado con Cristo. La palabra gozo en el Nuevo Testamento está relacionado con el Evangelio, con la esperanza de nuestra salvación tan grande, con lo que vendrá un día y con lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas al transformarnos, al renovar nuestro entendimiento, al pasarnos de las tinieblas a la luz admirable. Lo que estoy diciendo es que para entender perfectamente el gozo bíblico, nosotros necesitamos esforzarnos por
contemplar la gracia de Dios en Cristo a favor de nuestras almas. El gozo viene, el gozo surge cuando tú alcanzas estos pensamientos que son elevados, o bien cuando tú profundizas tus ideas hasta poder ver que todo está bien, porque Dios sigue reinando, porque Cristo sigue sentado en su trono, porque un día el Señor volverá por su iglesia, me va a resucitar a mí de donde sea que yo esté y me hará estar con Él para siempre, donde ya no habrá más mal, donde ya no habrá más tristeza, donde ya no habrá más separación, donde el pecado ya no va a reinar, ya no va a reinar la injusticia. Ese día todo estará consumado a nuestro favor. Mientras tanto, yo solo estoy guardando esperanza que ese día llegue. Así que el gozo aparece en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nosotros ponemos la mirada bien firme en Cristo. Y el gozo también desaparece cuando nosotros dejamos de ver a Cristo. Cuando nosotros ponemos la mirada en nuestras situaciones, en las turbulencias del momento, en las personas, en las expectativas, en lo que esperábamos que se hiciera y no se hizo, en lo que esperábamos que fuera y no fue, en ese momento desaparece el gozo. Y ahora es apagado o entristecido por las tantas cosas que hay en este mundo, las tantas cosas con las que hay que estar lidiando en esta tierra. Así que, hermanos, es evidente que necesitamos este gozo y que este gozo está vinculado a Cristo, como veremos. Quiero que vean primero qué tipo de gozo es este. Mateo 2:9. Mateo 2:9, si pueden ir con sus Biblias ahí, vamos a leer una porción muy relacionada con este tiempo en que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Mateo 2:9, ¿lo tienen? Ya ustedes saben que hay unos sabios, o algunas personas le dicen los reyes magos. Ya ustedes saben que hay unos sabios que están buscando dónde va a nacer el Mesías, el prometido, el rey. Están buscándolo. Y dice Mateo 2:9, después de oír al rey, fueron al rey y le preguntaron dónde sería. El rey no supo responderles, así que los sabios se fueron. Y dice, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aquí viene el verso 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría. Ese es el gozo del que nos está hablando. Cuando vieron la estrella, ellos experimentaron eso que el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses: estén siempre gozosos. Pero ellos alcanzaron este estado de gozo, esta condición gozosa, cuando ellos vieron la estrella, cuando vieron que se detuvo, cuando la vieron que estaba guiándoles y por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño rey, el Mesías, el prometido, el príncipe, ahí donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos dijeron, por fin lo logramos. Probablemente tenían días caminando, tenían su buen tiempo tratando de llegar. Llegan donde el rey, que se supone que debería estar esperando al rey con mayúscula, y ese rey no tiene ni idea ni quiere saber nada de eso, sino hasta que ellos se van. Ellos siguen su camino, pero cuando ven la estrella y ven que se para sobre la casa, supongo yo, ¿verdad?, indicándoles que ese es el lugar, ellos experimentaron esto. Ellos experimentaron el hecho está. Experimentaron el deleite calmo de ver que ya no había más angustia. El niño, el rey, ha nacido. El Mesías que fue prometido ha sido consumado. Ahí está, listo para nosotros, listo para nuestro favor, listo para nuestras almas. Mis hermanos, es la única forma de que este gozo aparezca, volviendo la mirada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volviendo la mirada o poniendo la mirada más allá de los obstáculos y poniéndola directamente en Cristo. Debemos recordar eso. Asegúrate, hermano, de no perder el gozo de ver a Cristo en gloria. Asegúrate de no perder su luz. Asegúrate de estar permanentemente considerando la gloria de su majestad y cómo su gloria se aplica a tu situación hoy. Asegúrate de no perder de vista a Cristo. ¿Cómo se aplica a Cristo? ¿Cómo se aplica a Cristo? A las ventas, a los negocios, a los emprendimientos, a las aflicciones de los matrimonios, a las luchas dentro de la iglesia, a la billetera vacía en Navidad. ¿Cómo se aplica a Cristo?
¿Cómo se aplica a Cristo? Siempre hay formas, siempre las habrá. Siempre la estrella va a alumbrar. Yo necesito doblar mi rodilla y decirle al Padre Dios, ayúdame, guíame, necesito ver a Cristo en esta situación. ¿Cómo puedo verla? Qué hermoso es, qué hermoso fuera que las consejerías se redujeran a esto. Pastor, ¿cómo puedo ver a Cristo? Ayúdame a ver a Cristo. Pero normalmente no son así, yo les he dicho. Normalmente las consejerías buscan otra cosa. Buscan enderezar al otro. Cámbiemelo, por favor. Transfórmemelo, por favor. Póngalo a la medida de lo que yo necesito. Tú necesitas a Cristo. Si le hacemos un tune-up a aquel que tú quieres cambiar, tu hijo, tu esposo, quien sea. Si le hacemos un tune-up, créeme que aparecerá otro, a quien habrá que hacerle otro tune-up y otro, o sea, a cambiarlo. No hay manera, mi hermano, mi amigo, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Cuando Cristo está a la vista, todo lo demás arena es. Todo lo demás uno dice, no pasa nada. El Señor reina, sigue sentado sobre su trono. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Él es digno de alabanza, Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser honrado. Mi alma puede estar en paz. Aún la muerte solamente, alma mía, te servirá. Te abrirá la puerta a la eternidad. Podré ver a aquel que me ama. Desde antes de la fundación del mundo pensó en mí y ha establecido recibirme en gloria junto con Él por siempre. Eso vale más que todo el oro de este mundo, que toda la plata de este mundo, que todos los ribay, ¿cómo dice, hermano? De las carnes de este mundo. Todo Cristo vale más. Cristo vale más. Cristo es y Cristo genera en el alma un deleite calmo. Así se traduce la palabra gozo en la Biblia. Deleite calmo. Viene a mi mente varias imágenes. Siempre uno está viendo cosas que ponen, ¿verdad?, en las redes sociales. Hace poco vi un niño que le dieron a probar chile por primera vez. Creo que se lo mostré al hermano también. Le dieron a probar chile y dice, así nace un mexicano. Porque le dieron chile y el niño hizo la cara como que, ¿qué es esto que me dieron? La mamá le pone la mano para que escupa el chile y el niño le quita la mano a la mamá y empieza a seguir probando. Y luego hace, y se ríe, le gustó el picante. También pienso en aquel niño que molesta porque quiere helado de chocolate, quiere helado con vainilla, quiere helado. Y cuando por fin le das el helado y él le mete una cucharada de ese helado, dime si ese niño hace bulla. No, tiene gozo. Hay deleite calmo. O cuando a los que les gustaba mucho la leche pinito y la mamá preguntaba, ¿dónde estás? Y era porque ya estaba comiéndose la leche a escondidas, pero en silencio, deleite calmo. Cuando usted prueba algo que le encanta, usted hace, ¿Y por qué no hace ruido otra vez? Porque lo que está experimentando es una explosión de sabor en su boca. Y usted dice, qué rico. Eso es gozo. Una sensación de deleite calmo, pero ahora relacionado con Cristo. Con Cristo. Un profesor mío en la universidad decía, el gozo te deja en silencio. El gozo te calla. El gozo, cuando está el gozo ya no hay nada que hablar. No hay nada que decir. Ya nada me preocupa, ya nada me molesta. Yo estoy viendo algo más grande. Algo más digno de gloria. Cuando no hay gozo, hay inquietud, hay argumento, hay habladera, hay una comunicación descontenta, porque no hay gozo. Cuando hay gozo, hay deleite calmo. Así que recuerda, hermano, este es el tipo de gozo que tú y yo necesitamos, el que tuvieron estos hombres sabios al ver la luz de Cristo, al ver a Cristo, al saber que el Mesías estaba ahí. Y nosotros tenemos la plena certeza que Él sigue sentado en su trono y que un día volverá. Que todo lo que para mí es un terremoto, una gran aflicción, el Señor no tiene ningún problema con eso. Como cuando caminó sobre el mar y para Pedro y los demás aquello era un caos. Sálvanos, que perecemos. Pero para el Señor no era nada, algo sobre lo cual Él camina. Algo sobre lo cual Él tiene dominio, algo sobre lo cual Él tiene control.
Sabemos que además de caminar también dormía en la barca. No había ningún problema para él. Aunque el cielo y la tierra dejen de existir, nosotros hemos de saber que la palabra de Dios y nuestro Señor siempre existirán. Él no se va a mover, a Él no lo mueven esas cosas. No lo mueven las guerras, no lo mueve el hambre, el hecho de que lo desestabilice. No, la miseria, el dolor, nada de eso desestabiliza a nuestro Señor. Y si Él está bien, yo estoy bien. Si Él está bien, yo estaré bien. Todo está bien. Cristo volverá por nosotros. Ahora quiero que vean Romanos 12:12 y vean cómo la palabra gozo en los argumentos del mismo apóstol Pablo se relacionan con la esperanza. El gozo está relacionado con la esperanza. Romanos 12:12, ¿qué dice? Gozándose, ¿en qué? En la esperanza, perseverando, ¿en qué? En el sufrimiento, dedicados a la oración. Lo que Pablo hace en Romanos 12:12 es lo mismo que hace en 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Es la misma expresión de Romanos 12:12, pero en Romanos 12:12 está más abreviado. Dice, gócense en la esperanza, perseveren en el sufrimiento, dedíquense a la oración. Todo es igual, un uno inseparable. Pero ahora nos dijo algo que no dijo en Tesalonicenses, que el gozo está relacionado con la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Gócense, dice, en Cristo. Él es la esperanza de gloria. Termino esta porción con estas dos afirmaciones. Depende de quién o qué sea nuestra esperanza. De ahí cuelga o depende la capacidad de alabanza gozosa y de sostén para nuestra alma. Dime qué esperas. Dime en quién esperas. Y podremos saber si experimentarás gozo o tristeza. Dime en qué pones tu esperanza. Si tu esperanza es Cristo, nada en esta tierra lo habrá de mover. Nada lo va a afectar. Y por lo tanto tu gozo permanecerá. Pero si tu esperanza no es Cristo, bueno, yo tenía la esperanza de que me depositaran el aguinaldo esta semana. Y nada. Necesito pagar esto, necesito pagarlo. Tu esperanza estaba puesta en un depósito. No estaba puesta en Cristo. Por lo tanto, el gozo hizo maletas. Pero cuando el gozo está puesto en Cristo, uno dice, todo está bien. Llego al cajero, reviso, no hay depósito. Todo está bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo está bien, no importa. Yo esperaba vender estos sillones esta semana, ¿verdad? Y no se van. Todo está bien. El Señor sigue sentado en su trono. A veces sobran las empanadas, ¿verdad, hermano Dani, hermana Monique? Sobran las empanadas y uno dice, necesitábamos la plata de estas empanadas. Todo está bien. El Señor sigue sentado en su trono. Un día Él aparecerá en gloria y yo podré permanecer. Porque si Él está conmigo y si yo estoy en Él, nada me va a mover a mí de su mano. Todo está bien, hermanos. Todo está bien. Nada está pasando. Es un problema cuando le dicen a usted, todo está bien. Y usted dice, en automático, usted dice, bien. Eso es un problema. Pero cuando le dicen, todo está bien, y usted dice, Cristo está en su trono. Todo está bien, hermano. Todo está bien. Nada que temer, nada de qué hablar. El Señor reina. Que se quede callada toda la tierra. Si Él reina, toda la tierra puede guardar silencio y en paz. Él sabrá dosificar aquello que mi alma necesita. Él sabrá darlo. Sabrá cuándo darlo. Él está formando en mí la imagen de Cristo. Cristo está siendo formado en mí más y más. Así que yo podré estar en paz, en abundancia o en escasez. Dios sigue reinando, su obra sigue siendo hecha. Yo puedo estar bien, yo estoy bien. Así que, hermano mío, recuerda eso. Necesitamos contemplar más. Necesitamos aplicar más a Cristo, a nuestra alma. Necesitamos convivir en Él y en sus palabras, más y más, de manera que nuestra mentalidad se mantenga en su verdad y en su gloria, al punto de que el gozo permanezca. Y ahora viene un medio de gracia. Oren. ¿Quieren gozo de este tipo? ¿Quieren mantener este gozo?
oren sin cesar. Todo va de la mano, recuerden, un uno inseparable. Pero sí, pastor, necesito, pero ¿cómo? Ore sin cesar, ore abundantemente, ore constantemente, busque el rostro de Dios suplicando en oración. Y eso es lo único que quiero decir hoy, además de todo lo que se puede decir sobre la oración, ore inteligentemente. Ore inteligentemente. ¿Y cómo se logra eso, hermano? 1 Corintios 14:14. Búsquenlo, por favor. Ore constantemente, permanentemente. Ore con su espíritu, ore con su alma, pero ore también con su mente. 1 Corintios 14:14. ¿Lo tienen? 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Lo ve? Ore constantemente, ore permanentemente, pero ore teológicamente. Alguien dijo una vez, y lo siento por eso, yo también repetí esa expresión a alguien, pero no es cierta. Alguien dijo una vez, cuando ores, olvida tu teología. Olvida tu teología, dijo esa persona. Y no lo voy a citar para que usted siga leyéndolo y siga viéndolo, ¿verdad? Por eso no lo voy a citar. Pero yo un día le repetí eso a un joven y luego medité en este versículo. Oraré con mi espíritu, pero oraré también con mi entendimiento. Y dije, wow, no es cierto eso de que hay que olvidar la teología al orar. ¿Por qué, pastor? Porque alguien dijo que había que olvidar la teología al orar. Porque si tú dices que Dios es soberano, que todo lo tiene bajo control, que nada va a suceder si no es su voluntad, puedes sentirte tentado a decir, entonces, ¿para qué voy a orar? Y ya todo está cuajado, ya todo está hecho. ¿Yo para qué voy a orar? Pero esa no es la mentalidad para orar. Por eso ese pastor recomendó, olvida tu teología. Y ora. No lo que tienes que hacer no es olvidar tu teología, es meditarla profundamente. Aquí estoy yo ante una necesidad. Wow, pero Dios es soberano. Aquí estoy yo ante esta situación. Wow, pero Dios la conocía desde antes de la fundación del mundo. Aquí estoy yo ante esto, pero Dios dice que todo sigue bajo su control. Esa es la oración que tu alma necesita. La oración teológica profunda. Mucha gente piensa que orar es andar por ahí declarando cosas. Es andar por ahí en un éxtasis emocional. No, mi hermano, eso no es orar. Orar con el espíritu es eso. Y dice Pablo que sí, que ores con tu espíritu, pero que sobre todo ores con tu entendimiento. Porque esos trances emocionales en los que las personas se quedan así, oh sí, Señor. Eso también lo logran los indios allá en Talamanca. Con un poco de pulque, con un poco de bebida de unas matas y toman de eso y oyen los tambores todo el día y de pronto, ya les agarró el trance. ¿Verdad? Los que veíamos el Chavo dicen, ya te dio la garrotera. De alguien que hacía así, se quedaba ahí. Hermano, meter las emociones de una manera desmedida, alocada, enfermiza, anómala emocionalmente, es peligroso. Dice Pablo, mira, sí, ora con el espíritu, porque aquí está hablando de gente que se ponía a hablar en lenguas que ni ellos entendían, lenguas para las que no había un traductor y eran lenguas legítimas. Y dice Pablo, pero si oras así, tu entendimiento mismo ni siquiera sabe qué estás diciendo. Es como cuando alguien oye rock en el radio y si no es gringo, si yo no entiendo nada, pongo eso y ahí va haciendo bulla y no sé qué están diciendo. A veces ando con el hermano Fernando y le digo, hermano, si eso está diciendo algo malo, me dice para cambiarlo, ¿verdad? Porque no se lo digo, pero voy atento a ver si él reacciona, porque eso es solo una bulla y yo no entiendo. Así es con el espíritu, dice la Biblia, también con el entendimiento, Necesitamos orar en las comprensiones profundas de quién es Dios. ¿Cómo es que Él obra? ¿Qué cosas están bajo su poder? ¿Cuántas? Díganme. ¿Cuántas cosas Él tiene bajo su control?
¿Le conoce Él a usted o no? ¿Le alimenta Él a usted o no? ¿O serán las empanaditas que a mí me alimentan? No, es Dios. Dios es el que conoce todo, gobierna todo. Yo puedo estar en paz, todo está bien, todo está bien. Por eso, hermanos, cuando estas comprensiones profundas se alcanzan y yo tengo que cerrar la tienda para ir a culto, yo la cierro. Porque tengo una comprensión profunda de que no es el business el que me sostiene, es Cristo. Es Cristo. No es el emprendimiento el que me da de comer, es Dios el que gobierna todas las cosas. No, tranquilo, vamos cerrando el chinamo. Vamos a alabar a aquel que gobierna todas las cosas. Vamos a darle honra, vamos a ponernos ante sus pies. Él nos conoce, Él sabe de qué tenemos necesidad. No hay ningún problema, no hay ninguna angustia. Mi alma puede prevalecer gozosa. Así que, hermano, ora inteligentemente. Ora con el entendimiento, que esto es parte de lo que la palabra de Dios declara, que oremos. Además de que oremos, dice, todo esto yo creo que son los fundamentos para mantener el gozo. Además de que oremos, dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y la palabra gracias en la Biblia, eso de dar gracias, ¿a quién? A Dios. En todos los versículos que yo revisé, decía a Dios, a Dios, a Dios. Tenlo a Él presente en tu mente constantemente. No es gracias a la vida, ni tampoco es al destino, ni al chakra, ni al mantra, ni al otro, ni nada de eso. Es a Dios. Gracias sean dadas a Dios por siempre. Nosotros debemos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, en agradecimiento. Romanos 1:8 dice, en primer lugar, el apóstol Pablo va a escribir una carta, se la va a escribir a una iglesia y dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Primeramente, alabo y glorifico al dueño y señor de todas las cosas, a Dios, a Dios. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros servimos a alguien, cuando nosotros bendecimos a alguien, nunca lo hagamos esperando que esa persona me responda de la misma manera. Hagamos todo para gloria y honra de Dios. El apóstol Pablo dice que hay almas que han respondido al evangelio en Roma. Imagínate qué podría haber pensado Pablo. Oh, qué gran logro tengo en Roma. Pero dice Pablo, no. Primero que todo yo quiero dar gracias a Dios. A Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. El otro día estaba viendo algo de unos premios, unos Grammys, algo. Y como que se los ganó un cristiano, dicen por ahí. Se los ganó, no sé ni de quién estoy hablando. Solo recuerdo vagamente que la persona pasó al frente, tomó el trofeo y dijo, agradezco a mi familia, agradezco a no sé quién. Y como el tercero dijo, y bueno, y también a Dios. Y yo dije, pues espera un momento, tú eres un cantante cristiano, tus labios debieron tomar eso y decir, a Dios sea la gloria, de Él es la honra y de Él es el poder. Y yo pensé que era lo primero que iba a decir. Y primero nombró a toda su gente. Y luego, y así dijo, y bueno, y también a Dios. Lo que tú esperarías oír de los labios del creyente en posición A mayúscula. Primeramente, doy gracias a Dios. Primeramente. Cuando practicas este agradecimiento, cuando lo pones a Dios de primero en tus labios conscientemente, las cosas cambian. Hasta tu pecado se va a ver limitado. Porque a veces quieres jactarte de algo propio y resulta que tu mente dice, Bueno, primeramente a Dios. Es la verdad. Ya te ayudó el estado de conciencia de que es a Él primero que hemos de dar gracias. Recuerda eso, hermano. Dad gracias. ¿A quién? A Dios primero, primeramente. Primero en orden, primero en prioridad, primero en todo. Es parte de su identidad como Dios, es parte de su naturaleza. Y yo he de reconocerlo en todos mis caminos. Su grandeza, su poder, su gloria, su eternidad, su majestad. Todo eso mantendrá mi gozo a flote.
porque mis labios constantemente le rinden solamente a Él la gloria que a Él le es debida. Y más bien diremos, oh Padre Dios, mis labios y mi idioma, mi boca y mi lengua no son suficientes para darte la gloria, tal como tú lo mereces. Se quedan cortos los idiomas para glorificar al majestuoso dueño y Señor de todas las cosas. Así que recuerda, hermano, dad gracias, pero luego dice, en todo, dad gracias en todo. ¿Cuánto es todo, hermanos? Esa pregunta yo la hago a menudo desde el púlpito. ¿Cuánto es todo? Todo es todo. Dad gracias en todo. Al punto en que yo me puse a investigar si todo era todo o todo no era todo. ¿De qué todo está hablando este todo? Y dice así el diccionario bíblico: en todo sentido, sea lo que sea aquello de lo que se habla. Dad gracias en todo, sea lo que sea aquello de lo que se habla. Podríamos estar hablando de la partida de este mundo de un ser querido. Y dice, dad gracias a Dios en todo. Podríamos estar hablando de ver la casa, la inversión de años en la casa mía quemándose y no tenía seguros. Dad gracias en todo. Pero podríamos estar hablando también del cerdo asado de la Navidad, con la manzana puesta ahí entre los hocicos, listo para comerlo. Dad gracias en todo. En todo, cualquiera que sea la circunstancia, cosa, cualquiera que sea la situación de la que se habla, lo que sea que va a abordar tu mente, tus labios, tu corazón, asegúrate de que pase por el filtro de ser agradecido. Dad gracias en todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Eso puede significar dos cosas. Lo que sea que tienes al frente es lo que Dios quiso que yo tuviera. ¿Me explico? Mucho o poco, grandeza o pobreza, miseria, dolor o salud y bienestar, sea lo que sea, puede que signifique esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier cosa que tenga al frente es lo que Dios quiso darme. O también puede que signifique que la voluntad de Dios es que yo sea agradecido en cualquiera que sea las situaciones. No alcancé cuál de las dos cosas significa. Pero cualquiera de las dos está bien y las dos terminan siendo lo mismo. Si lo que tengo es un plato de arroz y frijoles, dad gracias, es la voluntad de Dios. Y si lo que tengo, sea lo que sea, debo recordar, Dios quiere que sea agradecido, eso es lo que Él quiere, entonces voy a dar gracias por esto. Cualquier cosa que sea, todo eso es parte del uno inseparable de la permanencia del gozo en nosotros. Romanos 1:8 dice, en primer lugar, ya lo cité, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Y Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, por nada estén afanosos. En Tesalonicenses dice, dad gracias en todo. En Filipenses le da vuelta a la tortilla y dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, Filipenses 4:6, antes bien, en lugar del afán, dice, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones. ¿Dónde? Delante de Dios. Pero que eso no te derribe, que eso no te ponga en afán. Hay una palabra con la que lucho cuando la pronuncian mis labios, por razón de que un día me encontré una persona que me dijo, ¿hay alguna forma de quitar la preocupación y convertirla en ocupación? Porque yo dije algo de que estoy preocupado. Esa es la palabra que me da problemas. Estoy preocupado por... Y ese hermano dijo, ¿hay alguna forma de quitar la preocupación y cambiarla en ocupación? Pues la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Otros dicen, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Por nada estéis afanosos.
Antes bien, con la acción de gracias, dad gracias en todo, ve delante de Dios y presenta tus peticiones. Padre Dios, tú sabes que esto me está destruyendo. Tú sabes que esto me tiene angustiado. Padre, consuela mi alma, guíala, dame paz. Tú dices que me vas a pastorear, aún después de la muerte. Padre, esto no es la muerte, pero me está matando. Enséñame el camino, dame sabiduría, ayúdame a tener entendimiento, ayúdame a saber cómo enfrentar esto. Cálmame, ayúdame a calmar mi espíritu. A veces nuestra alma está angustiada, jaloneada, dice otro escritor bíblico, que nosotros somos jaloneados de muchas cosas, muchas cosas. Necesitamos ir delante de Dios en oración, en acción de gracias, poniendo delante de él nuestras peticiones, aquello que me sofoca, aquello que me angustia. No lo voy a lograr calmando a mi hijo, ¿verdad? A veces dicen, las personas que crían hijos dicen, dame paz, ¿no ves que estoy angustiado? Pues eso no va a solucionarlo. Necesitas ir delante de Dios en oración y hacer todo lo que estamos diciendo aquí si eres creyente, para que el gozo florezca. No solamente dice eso, sino que también dice, no entristezcan el espíritu. Y no entristezcan el Espíritu Santo. No es que la palabra entristezcan signifique que yo puedo obstaculizarlo, pero sí puedo limitar su efecto. O sea, no puedo pararlo a 0 kilómetros por hora la obra del Espíritu Santo, no puedo. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, es Dios el que está en mí y va a seguir operando en mí. Pero sí puedo hacer que duremos más y tardemos más en llegar al punto. ¿Me explico? Y dice, no hagan eso, dejen que el Espíritu Santo opere, no lo entristezcan, no le bajen la flama, no bajen la llama del Espíritu Santo. Hermano, yo creo que a veces nosotros, el Espíritu nos está diciendo, no lo hagas, e insistimos en hacerlo. No lo digas, e insistimos en decirlo. Te dije que ya no hicieras más eso, e insistimos en seguir en eso. No lo vas a parar. Si el Espíritu está trabajando en ti, no va a parar. Algún día aprenderás. Aquel dijo no y yo tengo que aprender que no. Algún día lo aprenderemos, pero nos va a costar más llegar ahí. Vamos a dar más tumbos tratando de llegar ahí. Así que dice la Biblia, dice Dios, dice el Espíritu Santo, no entristezcan el Espíritu, no lo limiten, no lo coarten al punto de que no tengan ustedes el efecto que debe tener. Alguien dijo una vez, si no tengo ganas de orar, pues voy a tener que pararme y orar, porque es peligroso no tener ganas, dice. Y si tengo ganas de orar, ¿por qué detenerme? Voy a orar. ¿No le ha pasado que a veces dicen, alguien quiere orar? Y usted está ahí con ganas de orar. ¿No le ha pasado eso? Alguien quiere orar y usted tiene esas ganas de orar, pero no dice nada. Ore, ¿verdad? Ore. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No le ha pasado que a veces usted dice, tengo que orar? Y seguimos caminando, ¿verdad? Por la casa. Y seguimos ahí echando maldiciones y el Espíritu dice, tengo que orar. Para y ora. Detente y busca el rostro de Dios en oración. Él intercede por ti con gemidos indecibles. Ni siquiera sabemos si oramos como conviene. El Espíritu hace que esa oración llegue bien delante del trono. No lo apagues, no lo limites. ¿Quieres regalar algo? ¿No le ha pasado que a veces te quiere regalar algo? Un paquete de palomitas de maíz, un poquito de plata, algo para el pollo. Le dijeron una vez a un pastor y lo que le echaron fue unas semillas de maíz aquí. Tome para el pollo. ¿Quieres regalar algo? No te limites, muévete, hazlo. ¿Quieres abrazar a alguien? Dile, hermano, te quiero dar un abrazo. ¿Te puedo abrazar? Te quiero dar un abrazo. No te limites. El Espíritu obra en medio de nosotros para bien, para la gloria de Dios. No lo limites. A veces queremos decir perdón, pero estamos dando vueltas en la cama ahí, ¿verdad? Y queremos decir perdón. No debí decir eso. No, pero Él se lo merece. Y seguimos dándole vuelta a eso hasta que si el Espíritu está haciéndolo, lo va a hacer. Va a llegar un momento que hazlo pronto. Lo que has de hacer, le dijo el Señor Jesús a Judas, hazlo ya. Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Y si es una guía del Espíritu Santo, no lo entristezcas. No entristezcan. Se me pegó ya el problema del español del hermano. No entristezcamos el Espíritu Santo. Porque luego dice el texto, lo tienen 1 Tesalonicenses, versículo 19, no apaguen el espíritu. Versículo 20, no desprecien las profecías. Interesante, pasa de la oración, la acción de gracias, al Espíritu Santo, y a la hora llega a las profecías. Dice, no menosprecien las profecías. Menospreciar es lo que la Biblia dice que hicieron con Cristo. Dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo desecharon, pero ahora dice que no lo hagas con las profecías. Y la palabra profecía ha sido utilizado por hombres de nuestra era para decir que tienen un mensaje de parte de Dios, sin contar con la Biblia. Eso no es lo que significa profecía en el contexto del Nuevo Testamento. En el contexto del Nuevo Testamento, escuche la definición de la palabra profecía. Dice, don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración, predicación, explicación de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que significa profecía en 1 Tesalonicenses 5. El don, la habilidad de exponer la palabra de Dios. Y dice, no menosprecies la exposición de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. No menosprecies a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la Biblia. Tenemos los profetas. ¿Qué dijo Jesús de los profetas? De mí escribieron ellos. Moisés y los profetas, de mí escribieron ellos. Luego tienes los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién es el personaje principal en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Cristo. Y luego tienes las cartas dirigidas a las iglesias de Cristo para ampliar los conceptos de Cristo, los mandamientos de Cristo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he dicho. Ahí están las cartas. Los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, ahí están en las cartas, dándonos los mandamientos de Cristo en su máximo esplendor. ¿A quién tenemos en toda la Biblia? A Cristo. Y cuando alguien predica la Biblia, ¿a quién está predicando? A Cristo, la roca de mi salvación, aquel que es mi refugio, aquel que es mi esperanza, aquel del cual vendrá mi gozo, aquel que va a levantar mi cabeza, aquel por el cual yo permaneceré, aún después de la muerte, yo seguiré firme, porque estoy con Cristo. Y la Biblia dice, entonces, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué menosprecias la palabra? ¿Por qué le das un valor de menos importancia a la palabra? Hermanos, no menospreciar la palabra es venir y estar atentos. Toda iglesia sana tiene expectativa. ¿Qué se va a predicar hoy? ¿De qué hoy el predicador me va a hablar? ¿En qué manera hoy seré pastoreado y enseñado? Expectativas altas. Ten altas expectativas de la predicación de la palabra de Dios. Que lo sienta el predicador. Que se dé cuenta que no somos un pueblo adormecido, sino un pueblo atento, que quiere que se le exponga la Biblia. Yo quiero que se me predique la palabra, las profecías. Trae el libro, le dijeron a Esdras, trae el libro. No traigas sueños, no traigas tus fantasías, tráenos el libro, predícalo, enséñalo, explícalo, aplícalo. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a profundizarlo, ayúdame a verlo con claridad. Yo necesito de esa palabra. Esa palabra es mi pan, esa palabra es mi agua, esa palabra es mi vida. Necesito seguir escuchando bellas palabras de vida. Dímelas, dime más, háblame más. Dicen los hermanos que van a predicar a lugares donde los cultos son prohibidos, lugares donde los cristianos son perseguidos. Y dice el hermano, yo me preparé para 10, 15 minutos y prediqué, como en Gringolandia, ¿verdad? Yo me preparé para 10, 15 minutos y prediqué. Y me bajé. Y la gente estaba así, viéndome. Y el hermano que dirigía dice, hey, ¿quieren más? Entonces me volví a subir, dice, prediqué otros 15 minutos. Me volví a bajar.
Y el hermano que dirigiese, ellos quieren más. Y luego alguien le preguntó, hermano, no entiendo, usted viajó 4, 6, 13 horas en avión para venir aquí a hablar solo 1 hora. Dame más de la palabra. Tengo muchas preguntas que hacerte. Carecemos de la verdad en este lugar. Estamos en tinieblas espirituales. Necesitamos luz. Hermanos, no menospreciemos las profecías. No menospreciemos la predicación. A veces la menospreciamos porque es dada de labios de hombres débiles. La menospreciamos porque viene de la boca de mi hermano, el cual no es Dios. Pero él es mi hermano a quien Dios estableció que a través de él se me predicara la palabra. Así que yo me sentaré y escucharé, no al hombre que habla, sino al Dios que proclama a través de él. Hermano, no menosprecies las escrituras, no menosprecies la palabra. Una vez me dijo una persona, sí, la Biblia es como un apoyo. Lo importante es el Espíritu. Pues he aquí el Espíritu diciendo, no menosprecies la profecía. No menosprecies la profecía. No le quites el valor que tiene a la palabra de Dios. Oye cómo se describe ella. Viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo, cambia tus pensamientos. Corta, si tuviese que cortar los tuétanos, te los cortaría. ¿Qué más quieres? Dice Dios, no es mi palabra, dice que es como un martillo que despedaza la roca. Hermanos, tú y yo fuimos salvos solo porque por la gracia de Dios alguien predicó. Alguien predicó y eso nos golpeó. Como David a Goliat. E hizo caer ese hombre viejo que éramos y puso en nosotros un espíritu nuevo. No menosprecies la proclama. No menosprecies la predicación. Démosle el lugar que tenemos que darle. Preparémonos para ella. Yo voy al baño antes de que el culto empiece porque a la hora de la predicación yo quiero estar listo. Con mi Biblia en la mano, viendo al predicador del hermano. Yo vine para esto. Vine para esto. A mí no me cuentes de plátano frito, ¿verdad? A mí háblame de la palabra de Dios. Yo vine para esto. Hermanos, no menospreciemos las profecías. ¿Qué harán esas profecías? Transformarán nuestro entendimiento. Nos darán las comprensiones que necesitamos de teología para orar con entendimiento. El Espíritu alumbrará nuestra alma a través de las proclamas de esas profecías. Pero esas profecías harán un poco más. Harán un poco más por nuestro bien. Bueno, ya me quería pasar al otro texto. Dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Volvamos ahí al texto, ya me iba a ir a algo más que hacen las profecías, ahorita llegamos ahí. Dice, no desprecien las profecías, antes bien, eso significa que está vinculado con la predicación, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Te lo voy a resumir así. Simple y llanamente, escucha la Biblia, analiza cómo eso se aplica a tu vida y retén todo lo que se proclama, todo lo que de ella viene. Alguien dijo una vez que cuando se predica hay que sacar los huesos. ¿Han oído eso? Saque los huesos, hermano, y déjese la carne. Saque la espina y déjese la carne. Eso no es lo que significa. Tal vez cuando comes pescado y pollo sí, pero cuando se predica eso no es lo que significa. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué te asegura a ti que es un hueso lo que estás sacando? Tu carne, saca eso sobre un hueso y de repente era algo que tu alma necesita, pero tú en tu pecado has tirado afuera algo de mucha importancia. Por lo menos deberías sacar eso que crees un hueso y darle unas 3 vueltas al frente examinándolo todo. Entonces dices, no era un hueso, era un cartílago de esos que me encantan. Y si no te encantan, por lo menos tiene para ti eso que tu cuerpo necesita. Entonces lo vuelves a meter y te lo comes. Tiene queratina, ya me acordé, ¿verdad? Tiene queratina y yo pensaba que era un cartílago inservible. No, tiene queratina. Cuando yo como sopas, a veces me salen cosas en la sopa que yo digo, ¿qué es esto? Qué feo. Y le digo a papi, tome. Él chupa todo. Todo. Y desbarata todo, muerde todo. Pero vea qué hermoso que es, ¿verdad? Parece que el cuerpo lo necesita. Por algo Él hace eso. Hermanos, examínenlo todo y retengan lo bueno. No quiere decir que tú estés
tirando a un lado. ¿Sabes qué quiere decir? Que retengas todo. Simplemente es retén lo que se te predica, es lo que significa. Lo que se te predica es bueno, es lo que significa el texto. Yo ya me preocupé por pensar qué significa esto, retener lo bueno. ¿Será lo que siempre dicen estos misioneros de que saque los huesitos, te deje la carne? No, lo que quiere decir es, no menosprecies las escrituras, escudriñala toda, retén todo eso es bueno. Eso es lo que significa. Ese es el espíritu en el que el texto fue dado. Que retengas lo bueno. ¿Cómo lo sabe, pastor? Gracias a Dios hay otro texto de la Biblia que lo ilustra. Lucas 8:14. Lucas 8:14. Lucas 8:14. ¿Lo tienen? La semilla que cayó entre los espinos. ¿Se acuerdan de eso? La parábola de los terrenos. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, oyen la predicación, oyen la profecía, diría Pablo, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla, presten atención, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra. ¿Cómo la oyen ellos? Con corazón recto y bueno. ¿Y qué hacen con esa palabra? Le echan un nudo, se la amarran a la par y dicen, me la llevo. La retienen. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en Tesalonicenses. Examínenlo todo. Retengan lo bueno, pero debería como decir, retengan bueno, no hagan clasificaciones, todo eso es útil para tu vida, amárralo a tu vida, llévatelo, vete pensando cómo esto puede aplicarse a mí, porque nosotros más bien, la intención del texto es, nosotros más bien tenemos la intención de menospreciar. Y ahí dice, no hagas eso, retén. Los que son buena tierra son los que retienen lo que se dice, dice el Señor, que su corazón escucha de forma recta y buena. Primero necesitan un corazón nuevo, que pueda escuchar de forma recta y buena. Y luego cuando eso está, ahora retén, conviértete en un retenedor de la palabra, tal como te ha sido enseñada. ¿Acaso que Timoteo o Tito, a quién fue que se le dijo eso? A Tito. ¿Acaso que Tito tenía la oportunidad de filtrar? Tal como te ha sido enseñada, reténla. Tenemos hoy en día muchas variaciones. Todo el mundo dice, bueno, sí, hermano, agarra lo que te sirve y bota lo que no. Yo podría botar todo, ¿eso es lo que quieres? No, lo que te sirve, pero ¿cómo hago para saber qué me sirve y qué no me sirve? Bueno, de ahí examina la palabra y retén todo lo que te sea necesario, todo lo bueno, todo lo que te edifica, todo lo que es digno de nombrar, todo lo que realmente vale la pena. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, no digo cuando no es predicada, cuando es predicada, todo es bueno, todo es bueno. ¿Para qué escogemos pastores? ¿Quién los escoge? Son ustedes, hermanos. Ustedes y yo somos los que escogemos, es decir, la iglesia escoge quién nos va a pastorear. Vemos personas que realmente nos cuidan. Tú tienes que preguntarte, ese hermano que está predicando, ¿él me ama? ¿Él me cuida? ¿Él me enseña? ¿Él me guía? ¿Él quiere que yo sea santo? Sí, escúchalo entonces. ¿Él predica la Biblia o predica sus opiniones? Una vez que has pensado todo esto, se escogen pastores. Y cuando se escogen pastores, ¿ahora qué? No menosprecies lo que dicen, reténlo todo eso es bueno, todo eso te va a edificar, todo es de utilidad, todo lo que tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. Y luego dice el texto, termina diciendo, absteneos de toda forma de mal. ¿De dónde viene eso de abstenerse de toda forma de mal? ¿Estará cambiando de tema el apóstol Pablo? No, sigue dentro del subtema de las profecías, de las predicaciones. ¿Y sabe lo que está diciendo? Las predicaciones te mostrarán tu maldad cada vez más y más. Conforme vas viendo la maldad en tu corazón, abstente de ella. Abstente de toda forma de mal. El mal toma muchas formas. Se camufla, se disipa, se entrelaza. El engaño del pecado consiste justamente en eso, engaña. Y para engañar, ¿qué hay que hacer? Hay que tenerlo engañado. Para engañar hay que camuflar.
Para engañar hay que esconder, si no, no engañas. No engañas a nadie. Hermanos, el mal toma muchas formas. Absténganse de esas formas del mal. Es algo que va a ir brotando conforme la Biblia me está siendo predicada. Van brotando conceptos. Usted dice, oh, entonces esto es malo. Esto no glorifica a Dios. Hay maldad en esto. Pero si tu corazón es bueno y recto, estará abierto a retener y apartarte de aquello que vas viendo. Eso es lo que dice. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque todo esto, no menospreciar las Escrituras, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerme de toda especie de mal, todo esto mantendrá al Espíritu Santo operando en mí de la forma que Él quiere operar. De la mano con mis oraciones, con mis acciones de gracias delante del Padre Dios, yo podré prevalecer en gozo, en buena paz, en medio de cualquier circunstancia. En el momento que una de las patas de esta mesa, que yo estuve predicando, en el momento en que una de las patas de esta mesa falta, el gozo no alcanza la expresión deseada. Necesitamos meditar en estas palabras, hasta el punto que la idea de estad siempre gozosos no conlleve la siguiente expresión: qué difícil, ¿verdad? Dice, la Biblia dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y los hermanos leemos y decimos, qué difícil. Sí, porque no está nada del andamio que estábamos hablando ahorita. Necesitamos empezar a poner cada pieza en su lugar para que cuando veas, el gozo es natural. El gozo no es prefabricado. El gozo es natural ante las pruebas, ante las aflicciones, ante las tormentas o aún en el bienestar. Nuestra alma estará en una posición de deleite calmo, agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho. Debemos orar por eso. Como diría Martín Lutero, Dios me ayude, Dios nos ayude a que esto esté en nuestra mente y de esa forma glorifiquemos al Señor. Vamos a orar.